Pero vamos a ir a Gálatas 1, y como ya hicimos la introducción, nos vamos a ir al versículo 6, por favor. Gálatas 1, 6. Como la mayoría de nosotros estamos leyendo la escritura en la versión Reina Valera, Biblia, versión Reina Valera 1960, pues voy a procurar no confundirlos leyendo la nueva versión internacional. De hecho, yo nunca he estudiado con la nueva versión internacional, siempre he estudiado con la Reina Valera 1960. Pero vamos a leer con la versión 1960 y vamos a leer el versículo 6. Gracias. Hoy estamos enseñando del versículo 6 al versículo 10 y la próxima semana estaremos estudiando del versículo 11 al 24, creo que es el último. A ver, busquen conmigo. ¿Cuántos versículos tiene el capítulo 1? 24, ¿verdad? La próxima semana estaremos viendo del 11 al 24. Gracias, Señor. Dice el versículo 6: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Repito, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y repito el versículo 8, vean ahí conmigo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Oremos. Padre, gracias por esta oportunidad de reunirnos en tu nombre. Hoy venimos, Señor, aquí a alabarte y glorificarte, exaltarte, a reconocerte, Señor, y a reconocer también nuestra necesidad de ti, nuestra necesidad diaria, nuestra necesidad de tu guía, nuestra necesidad de tu consejo, nuestra necesidad de tu amor, de tu gracia y misericordia, la necesidad que tenemos, Señor, de oír, de comer tus palabras, para que éstas nos sanen, para que éstas nos edifiquen, para que éstas nos nutran, para que éstas nos limpien. Señor, te pedimos por esta serie de Gálatas que estaremos estudiando, que tú nos guíes en la verdad, que no, Señor, hagamos ninguna equivocada interpretación de tu palabra, que no, Señor, hagamos que las palabras suenen bien, no siendo bien, sino que hablemos lo que está de acuerdo a tu consejo, a tu santa palabra. Ayúdanos a entenderla correctamente y compartirla correctamente, y ayúdanos a cuidarnos, Señor, de tanto viento de doctrina equivocada, que nos lleva a una fe equivocada y por lo tanto a una vida equivocada. Que te demos a ti la honra y la gloria, y que estemos listos para vivir confiando en tu evangelio, y que sepamos cuál es el evangelio que debemos de compartir con otros, porque somos testigos, ya que tú, Señor, has obrado en nuestro corazón por la palabra del evangelio. Si has hecho eso con nosotros, Señor, entonces tenemos algo que atestiguar, y tú nos tienes aquí para ser testigos vivos de tu verdad y de tu gracia. Ayúdanos pues, Señor, y si alguien por la internet está escuchando también, Señor, bendice y guíale a tu verdad. Señor, no tenemos nosotros solo la verdad. Hay muchos púlpitos donde tu palabra de verdad se predica conforme ella es, Señor. Ayúdanos a que también nosotros cuidemos con mucho detenimiento, con mucha responsabilidad lo que enseñamos.
lo que creemos, lo que pensamos, lo que aprendemos. Haznos pues, Señor, aptos para entender hoy el mensaje que quieres darnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Le hemos llamado el mensaje de hoy el Evangelio verdadero. La ventaja del español para mí es que si lo digo al revés, son igual. El verdadero Evangelio o el Evangelio verdadero, pero en inglés, cuando cambias el orden de las palabras, pues a veces no dices lo mismo, ¿verdad? En español también pasa, pero tenemos un poquito más de facilidad de poder hacer cambios de palabras. El verdadero Evangelio, enfocados en Gálatas 1, 6 al 10. Y estuve leyendo esta semana el comentario de un padre de la iglesia, porque tiene un amplio comentario sobre Gálatas. ¿Quién cree? A ver, uno de los padres de la iglesia que tienen un amplio comentario de Gálatas. Lutero. Tiene un amplio comentario de Gálatas. Un poquito viejo, ¿verdad? Un poquito viejo. No crean que lo leí en latín, no. En español. Pero el Evangelio de la gracia de Cristo, mis hermanos y amigos, el Evangelio de Cristo es divino. Es divino, no es de procedencia humana, no es un mensaje humano, no fue traído por voluntad humana. El Evangelio de la gracia de Cristo es divino en su origen. Entonces, cuando uno recibe de parte de Dios la palabra como el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio de Jesucristo, es importante que entendamos que hacia la palabra que Dios nos da, hacia el consejo de Dios, el creyente verdadero le debe lealtad. Lealtad. Deberíamos decir o deberíamos de pensar que es obvio, ¿verdad?, que tengamos lealtad. Pero resulta que muchos hermanos de la iglesia de Galacia estaban perdiendo esa lealtad al Evangelio de la gracia de Cristo. Eran ya más leales algunos maestros falsos que habían llegado a enseñar doctrina errónea. Eran más leales a amistades, eran más leales a personalidades, eran más leales a imágenes. Cuando digo imágenes no hablo de imágenes hechas por el hombre, sino personajes. Hay quienes el Evangelio lo pueden hacer a un lado porque prefieren ser leales a otras cosas. ¿Es el Evangelio de Cristo único? ¿Es el Evangelio de Cristo único? Y si el Evangelio de Cristo es único, es decir, no hay otro Evangelio, no hay otros Evangelios, entonces si es único, ¿qué significa para nosotros que sea único? Una de las frases de Martín Lutero fue esta. Y así podemos medir el compromiso que este hombre tuvo. Por eso dedicó mucho trabajo, mucho estudio y dedicación a esta carta. Porque de esta carta dijo Martín Lutero estas palabras: la epístola a los Gálatas es mi epístola. Me he casado con ella. Ella es mi esposa. Imagínate el grado de compromiso. Es mi carta. Me he casado con ella. Es mi esposa. Y así es el compromiso matrimonial. No es un compromiso por ahora. No. Es un compromiso tan fuerte, el compromiso matrimonial. Y para Martín Lutero, la enseñanza que tenía la carta a los Gálatas era un mensaje con el cual él estaba totalmente comprometido. Y sigue diciendo: brazo a brazo con esta fiel compañera. Esto fue lo que el padre de la Reforma dijo acerca de la carta a los Gálatas. Esta es la clase de fidelidad
que este hombre daba a la palabra de Dios. Y esta es la clase de fidelidad que Dios demanda de nosotros hacia su palabra. Y no solamente lo demanda de unos, lo demanda de todos nosotros. Porque hemos sido llamados todos a ser hijos de Dios de la misma manera. Hemos sido todos llamados a ser hijos de Dios a través del mismo mensaje, un mensaje de fe en Cristo Jesús y nada más. Si hemos llegado a Cristo por confiar en su mensaje, entonces hemos puesto nuestra fe y hemos de hacer un compromiso con su palabra. ¡Qué fidelidad! ¡Qué lealtad! Y déjeme decirle que no hay una sola persona en el mundo, ni organización, etcétera, etcétera, que merezca más nuestra lealtad y fidelidad que la palabra de Dios. No hay quien merezca más. Y más adelante vamos a ver en qué palabras lo expresa Pablo en cuanto a la gran diferencia que hay entre ser fieles a algo o a alguien con ser fieles a Dios y al mensaje de Dios. Hay una diferencia abismal. Porque Cristo, mis hermanos y amigos, Cristo Jesús es la fuente y fundamento de todas nuestras relaciones en nuestra vida, en nuestras vidas. Es la fuente de todas nuestras relaciones, de la relación con Cristo y de la obediencia a Cristo y de la lealtad a Cristo. De ahí, hermanos, se alimentan todas las demás relaciones y lealtades que nosotros podamos tener en nuestras vidas. De ahí se alimentan, de la lealtad con Dios y su palabra y el compromiso que adquirimos con Él. Y es lo que vamos a estar viendo en esta serie de mensajes, hermanos. Y lo primero que quiero que nos asomemos es a las palabras del versículo 6 al 12. Vamos a volverlas a leer. Y siga con su mente o su atención. Dice el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, el evangelio de Cristo, el evangelio de la gracia de Cristo tiene una distinción única. Es decir, el evangelio de Cristo se distingue de cualquier otro mensaje de una manera exclusiva. De una manera exclusiva. No estoy diciendo que nosotros tenemos en nuestra mano exclusivamente el mensaje del evangelio, sino que el mensaje del evangelio tiene una forma, tiene una distinción exclusiva. Es decir, no es como el paracetamol o las toallas Kleenex. Dicen que hay como 40 tipos de paracetamol. Imagínate, como 40 marcas de paracetamol. ¿Te imaginas? Entre ellas el Tylenol. Dicen que hay 60 o más diferentes tipos de toallas que ahora nosotros, tal es así que ya no les llamamos toallas o pañuelos desechables, decimos, pásame un qué. Y no es la marca la que está comprando, es Kirkland, es cualquier marca, ¿verdad? Es 99 cents, es de todo. Pero nosotros le llamamos, pásame un qué. Kleenex. Y no es la marca. Pero ya nos acostumbramos a decir, ¿verdad? Esos ganchos que hacen carpetas, o antes hacíamos carpetas,
le decíamos, dame una caja de Baco. Es que esa era la marca, pero en realidad los ganchos podían venir de diferentes marcas, pero ya habíamos hecho lo que es Kleenex, ponerle a todos el nombre Kleenex, aunque no sean Kleenex, son pañuelos desechables. Hermanos, el Evangelio tiene una marca exclusiva. Y es el Evangelio de la gracia de Dios. Es el Evangelio de Cristo. No hay otro Evangelio. Ni siquiera hay copias que se le parezcan. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura no leuda un pedacito de la masa. La levadura no se tira a un extremo de la masa y dice, ay, nomás voy a leudar este pedacito. Nada más voy a alterar lo que se va a comer Alfredo. No, leuda toda la masa. La devuelves en toda la masa y altera la composición de toda la masa. Así que nos damos cuenta que el Evangelio de la gracia de Dios tiene una distinción exclusiva. Por eso dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto se han alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio diferente, pero algunos han traído un mensaje diferente y ustedes se alejaron de aquel mensaje que creyeron, que confiaron, y ahora están siguiendo otro mensaje y están confiando en ese mensaje. Y hay historias como la que les voy a compartir que pasan seguido. Porque todavía hay quienes vivimos sin ser leales, sin tener convicciones reales. Pero había un maestro de geografía que estaba buscando trabajo y llegó a una escuela. Entonces lo entrevistó el director. Y entonces en esa entrevista, buscando una posición en la escuela, en una escuela pública, una escuela elemental o primaria, le preguntó el director a este maestro o a este solicitante, le preguntó, ¿usted enseña que el mundo es plano o que es redondo? Ya se imaginará que ese maestro ya tenía hace mucho tiempo de esto, ¿verdad? ¿Usted enseña que el mundo es plano o redondo? A lo que el maestro le contestó, ¿qué es lo que usted prefiere? Dígame, ¿qué es lo que usted prefiere? Respondió el maestro, puedo enseñar de cualquier manera. Usted dígame, ¿cómo prefiere? Personas sin lealtad, personas sin convicción. El apóstol Pablo nos está diciendo en estas palabras, en estos versos que leímos, que él no iba a enseñar, que él no podía enseñar el evangelio de acuerdo a las preferencias de aquellos que lo estaban escuchando. Él no iba a enseñar de acuerdo a lo que tú quieres oír. ¿Qué quieres oír? Yo te lo digo. ¿Usted conoce personas así? Que siempre tratan de decirle a otro lo que el otro quiere oír. Hay personas así. ¿Tú quieres oír que eres guapo? Yo te digo que eres guapo. Yo recuerdo en la escuela, en una escuela que yo estuve, pero bueno, no voy a contar la historia, no sé que me escuche alguien. Pero hay personas así. Pablo no podía, y menos cuando era un tema tan delicado como el evangelio, es decir, aquel mensaje por lo cual se juega la vida o la muerte, el presente y el futuro de una persona. Así que él no podía cambiar el mensaje de acuerdo a lo que la gente quería escuchar. ¿Por qué? Porque, mis hermanos y amigos, la verdad no puede ni debe de ser alterada. La verdad no puede ni debe de ser alterada.
¿Por qué razón una persona va a alterar la verdad? Por eso es necesario contar voto por voto, casilla por casilla. Y por tantas razones, y no piensa si está hablando conforme a la verdad. Y no piensa porque esa persona no distingue la verdad del error. O porque ya ha creído aquello que por varias décadas algunos cristianos han practicado y ahora levantan. Para muchos en las iglesias, la palabra de Dios ya estorba. Casi es innecesaria. Nadie se atreve a decir eso, pero en la práctica, la palabra de Dios está relegada. Es una de las cosas que ahora tienen menos importancia. Y eso no es de acuerdo a la verdad. Eso no es de acuerdo a la verdad. El apóstol Pablo entonces no podía enseñar el evangelio de acuerdo a lo que cada quien quisiera escuchar. La verdad, repito, no debe ni puede ser alterada. Y aquí en este país en el que vivimos y allá en tu propio país, en cualquier parte, sea América, Europa, donde quiera que tú estés como creyente viviendo, nos damos cuenta que los cristianos confrontamos el mismo problema, el mismo dilema que estaban enfrentando los hermanos de Galacia hace tantos siglos. Y los que enseñan la palabra también enfrentan el mismo dilema. Sea en la escuela, sea en la comunidad, sea en el trabajo, donde quiera que nos movemos. Hoy en día, hermanos, los cristianos estamos sintiendo una presión muy específica. Estamos sintiendo la presión de aceptar toda expresión de fe como válida. Escúchame, tenemos la presión de aceptar toda fe como válida. Oh, ¿tú crees eso? Correcto, está bien. ¿Tú crees? Correcto, está bien. Correcto, está bien. Correcto, correcto. Todo es válido. Todo pensamiento, toda fe es válida. Esa es la presión. Toda conducta moral es válida. ¿No es cierto? Las mismas leyes nos presionan para aceptar conductas. Que las aceptemos. Y específicamente que aceptemos toda expresión de fe como válida. Es la fe de cada quien. Es válida. Acéptala. ¿Y dónde está el evangelio? Que es y se distingue de una manera única y exclusiva. Entonces, nuestra sociedad va a seguir presionándonos y va a seguir caracterizando a los cristianos como personas cerradas de mente y exclusivistas. Porque el cristiano que se apega a la palabra de Dios reclama de que hay un solo evangelio. Eso reclama. Hay un solo evangelio. Hay una sola historia verdadera acerca de la fe en Dios. Hay una sola historia verdadera que merece nuestra fe y nuestro apego, que merece nuestra fe y nuestra lealtad. Hay un solo mensaje, hay una sola historia de salvación. Y la sociedad dice: ustedes están cerrados de la mente y hacen de la salvación algo exclusivo. Nosotros no. El que tiene el derecho es quien lo dice.
que nos ha dado el Evangelio para que confiemos en Él. Es quien nos los dice. E intentar añadirle al Evangelio no es algo nuevo, mis hermanos. No es nada nuevo. Miren cuándo se escribe Gálatas. En el primer siglo. Y ya había gente añadiéndole al Evangelio. 20, 21 siglos después, imaginan lo que se ha tratado de añadir, de modificar, de cambiar el Evangelio. No es algo nuevo. Y aquí en el libro de Gálatas, Pablo enfrenta el mismo intento. Pero hay cosas que tenemos que recalcar antes de continuar. Número 1, el Evangelio de la salvación, de la gracia de Dios, es único. No hay como las películas, versión 2, versión 3, ¿verdad? No se hace un mix, o ¿cómo le llaman esos? Cuando una cosa la renuevan. Decimos en español un remix. El hombre araña, remix. La muerte de Cristo, remix. Modificada. Para que sea espectacular. Para que la gente más fácil lo entienda y lo crea. Le vamos a poner esto y le vamos a poner lo otro. Y le vamos a quitar esto que está medio feo, ¿verdad? Entonces lo vamos a quitar y le vamos a poner lo otro. Y la gente va a creer. Sí va a creer, pero va a creer en otra cosa. No va a tener que esperar otro Salvador y va a tener que ir a otro cielo o otra nueva Jerusalén o va a tener que recibir otro espíritu, no el santo, porque ha creído otro evangelio. Está creyendo en otro Dios, aunque le llame igual, porque Juanes sabemos muchos y José ni se diga. Y parece que hay muchos Cristos. Número 2. Hay una condenación para aquellos que enseñan que la salvación es por obras. Es decir, que mi salvación depende de quién. Bueno, Cristo hizo su parte y yo hago la mía. Y ya los dos hacemos el peso. Hay condenación para los que enseñan. No estoy hablando ahorita de los que creen eso. Los que están enseñando que la salvación depende de ti. A lo largo de la Biblia, desde que empieza el primer libro, hay una condenación para el falso maestro. Para el falso maestro que hace errar al pueblo, que hace errar a la oveja. Hay una condenación. Y tercero, el misterio de la salvación por gracia es una revelación de Dios por medio de Cristo Jesús. Es una revelación de Dios. El hombre no encontró este evangelio, no entendió ni conoció este evangelio, porque el hombre se dispuso a hacerlo como ir a la luna. Yo voy a ir a la luna, a ver si es cierto que es de queso. Y va a matar el conejo. Y lo hizo. Por la gracia de Dios lo hizo. Yo todavía lo dudo porque yo no he ido. El hombre conoce a Dios porque Dios se ha revelado. De otra manera el hombre no podría conocerlo. Y el misterio de la salvación por gracia es una revelación de Dios por medio de Cristo Jesús. Dice entonces el apóstol en los versículos 6 y 7 que no hay otro evangelio. Y lean conmigo, dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Sabe? Cuando Pablo escribe las diferentes cartas, porque tiene varias, siempre hay una mención de gratitud, de ánimo, siempre hay una palabra de confort y de estímulo a cada hermano por la fe que tienen
por el crecimiento que están teniendo, por el apego a la palabra. Pero la única carta donde Pablo no hace esto, donde Pablo no da ninguna gratitud a Dios por ellos, es en Gálatas. Porque al momento que él escribe no tenía nada por qué darle gracias a Dios por los de Gálatas. Así que no menciona ninguna gratitud que en ese momento le esté dando a Dios por la vida de los de Galacia. Porque a este punto parece ser que no eran 2 o 3 los que andaban torcidos, era la mayoría, eran 2 o 3 los que no andaban torcidos. Y recibieron esta carta y la llevaron a la iglesia. Por ejemplo, miren lo que hace cuando les escribe a los de Filipos, Filipenses 1:3. Ahí está después Gálatas, Efesios, luego Filipenses. Y miren con qué palabras hermosas les habla a los de Filipos en el versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Qué hermoso, ¿verdad? Pero cuando alguien anda extraviado de la fe, siguiendo doctrinas de hombres, ¿usted cree que uno se puede poner contento? ¿Que anda alguien perdido por ahí? ¿Se puede uno poner contento? No. Pero les dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, porque ustedes están creciendo día con día con día, y cada vez que me acuerdo y cada vez que yo oro por ustedes, doy gracias a Dios. Aquí era diferente. Él no tuvo ninguna gratitud por los que estaban leyendo esta carta en Galacia. Tampoco hay ninguna mención del progreso que ellos estaban teniendo en su fe. No hay ninguna mención. Al contrario. Después de que Pablo había dejado a estas iglesias, como la de Filipos, como la de Galacia, algunos cristianos judíos o algunos cristianos judíos judaizantes entraron a estas comunidades de fe, entraron a estas iglesias pervirtiendo el Evangelio. Porque llegaron reclamando que sus hermanos gentiles sí tenían que creer en Jesús, sí tenían que creer en la palabra de Dios, sí tenían que hacer algunas cosas, pero también estaban reclamando que los hermanos gentiles no solo tenían que creer la historia de Cristo, pero también tenían que guardar la ley judía para ser salvos y agradar a Dios. Tenían que guardar la ley judía. Y entre las cosas que tenían que hacer los varones eran ser circuncidados, como todo judío. Eran estas cosas, entre otras muchas, las que estaban reclamando, enseñando. También les estaban enseñando que tenían que guardarse con las restricciones judías acerca del comer, es decir, que tenían que observar la dieta judía para ser salvos y agradar a Dios. Tenían que añadir la ley a la fe en Cristo, enseñando que era necesario añadir y practicar estas cosas para ser salvos. Y lo más triste es que los hermanos ya lo estaban creyendo y estaban confiando en ese evangelio falso y estaban sirviendo a esos maestros que hicieron muchas artimañas para convencerlos. Así que Pablo lo encontramos muy molesto, muy molesto. No el lector, sino el que escribió la carta. Se cuenta la historia de un hombre que estaba muy enojado con sus empleados en su rancho, y entonces un compadre de él le mandó una nota. Era su vecino, eran muy amigos como hermanos, compadres del alma. Se decían, hombres ya grandes, viviendo
como amigos por 50, 60 años. Y entonces el compadre le mandó una nota y aquel estaba enojado y la leyó y dijo: compadre, quiero que me mande las armas que le presté, las necesito ahora mismo. Y aquel hombre, leyendo en ese tono enojado, dijo: pues ¿qué se cree mi compadre? ¿Que me va a venir a gritar? ¿Qué se cree mi compadre que me puede reclamar de esta manera? Es un grosero. Y empezó a maldecir. La esposa, como toda buena esposa, dijo: no, mi hijo, es que estás enojado, déjame. Pero eso te dice. Sí, eso me dijo. Déjame leerlo a mí. Compadre, mándeme las armas que le presté, porque las necesito ahora mismo. Mira qué diferencia. ¿Por qué desde un principio no me dijo las cosas de esa manera? Ándale, agarra y mándaselas. Pues yo creo que los que estaban leyendo la carta podían escuchar el tono de Pablo. Cuán molesto estaba. Y no fue el tono, fue la palabra fuerte y poderosa que escribió a través de esa carta. No fue el tono. Estaba demasiado molesto por la oposición de estos falsos maestros en las iglesias de Galacia. Todo lo que a través del Evangelio de Jesucristo habían estado edificando, habían entrado personas que con toda intención, escúcheme, con toda intención, porque a veces creemos que toda la gente tiene buenas intenciones, pero el falso maestro tiene mala intención. Después hablaremos de esto, porque un falso maestro busca tres cosas, siempre una de tres cosas anda buscando. A veces dos de ellas, o a veces las tres cosas, pero por lo menos busca una para su provecho. Y estos falsos maestros habían llegado a las iglesias de Galacia. Habían persuadido con mucho éxito a los nuevos creyentes, especialmente, a aceptar un evangelio diferente al evangelio de la gracia de Dios que Pablo había proclamado con tanto ahínco, con tanta dedicación. Así que algunos de estos hermanos, especialmente nobles, nuevos, estaban creyendo, estaban convencidos que el evangelio falso que los judaizantes estaban enseñando era el verdadero evangelio. Y que el verdadero evangelio que habían oído de Pablo era el falso. Qué confusión, imagínense. Estaban entendiendo el falso, estaban identificando el evangelio falso como el verdadero, y el verdadero como el falso. Así que él les escribe y les contesta diciendo que había solo una historia de las buenas nuevas. No había una versión especial para los de Galacia o los de Filipos. Había una sola versión del evangelio. Había una sola versión de la gracia, de la historia de la gracia de Dios. Esa historia que nos enseña, hermanos, que Dios ofrece y da salvación a aquellos que siguen a su Hijo, a ese Cristo crucificado, a ese Cristo resucitado y a ese Cristo levantado a la diestra de Dios. Que esa fe en Cristo guía la salvación al hombre. Y que cualquier hombre, sean los apóstoles, sea Pablo, fíjate, si alguno de nosotros, dice, si alguno de estos apóstoles que están conmigo, si alguno de los que les han enseñado por años, si yo mismo, si un ángel del cielo viene, si yo vengo de nuevo a ustedes, años después vengo a enseñarles de nuevo, les visito de nuevo a ustedes, y yo o alguno de los que vinieron conmigo o un ángel baja del cielo y les da un evangelio diferente al que yo les di cuando vine, sea maldito, sea yo maldito, sea el ángel maldito, sea cualquier predicador maldito, si enseño un evangelio diferente, yo mismo. Fue fuerte.
Si alguien predica otro evangelio que no te lleva a confesar a Jesús como Señor, un evangelio que no te guía al arrepentimiento, un evangelio que no te guía a una vida de obediencia, si alguien te enseña otro evangelio, sea anatema. Pablo estaba maravillado, no lo podía creer. Que tan pronto como les habían dejado la historia de la salvación, de las buenas nuevas, la verdadera historia del evangelio, por un evangelio diferente. Él estaba desconcertado, que habían dejado las buenas nuevas de Cristo, ese Cristo que murió una muerte no merecida. Habían dejado creer la historia más bella del mundo, esa historia que termina con la resurrección, la ascensión y el entronamiento de Cristo. Habían dejado el verdadero evangelio por creer y seguir otro. Y este mensaje no se termina hoy, pero quiero que nos vayamos con este pensamiento, con el cual vamos a entrar el próximo domingo. Saben, nosotros hoy en día, hermanos, estoy hablando a creyentes, vivimos en una cultura llena de falsos maestros y los tenemos a un solo clic para oírlos y verlos. ¿Sí? Yo me admiro cómo algunos usan horas y horas. Yo no hablo de ustedes, de otras partes del mundo. Pero usan horas y horas escuchando un maestro por televisión o internet, y luego viene otro, y lo oyen, y luego viene otro, y luego viene otro, y luego viene otro, y luego viene otro. Y resulta que las doctrinas de ellos no coinciden. Y entonces me pregunto, ¿qué es lo que están recibiendo como verdadero? ¿El Espíritu Santo usará esto o el enemigo para variar tanto de lo que podamos o debamos creer? Hoy, hermanos, hay falsos maestros quienes manipulan y corrompen el evangelio de la gracia de Dios. Y no lo cambian mucho, no necesitan cambiarlo mucho. Solo hay que cambiarlo un poquito. Pero las preguntas más importantes que hoy en día deberían de seguir siendo las preguntas más importantes y fundamentales para tomar decisiones y adherirme a algo o a alguien, deberían de ser: ¿cuál evangelio predica su iglesia? ¿Cuál evangelio predica su iglesia? ¿Cuál evangelio, cuál historia es la que tu iglesia cree? ¿Qué verdad sobre Dios tu iglesia sostiene? ¿Qué verdad sobre Dios tu iglesia sostiene? Eso debería de ser las preguntas determinantes para una persona que está buscando la verdad. Así que no estamos muy lejos del error. Cuando alguien quiere paracetamol, busca el más barato. ¿No es cierto? No pregunta cuál es el bueno, cuál es el original, cuál es el mejor. No, cuál es el más barato. Cuando alguien pregunta por Kleenex, pañuelos desechables, a veces es la misma pregunta. ¿Cuál es el más barato? ¿Cuál es el que no está pesado? ¿Cuál es el que tienes a la mano? Porque tengo prisa, dame el que sea. Eso se puede hacer con el paracetamol y con las toallas, con los pañuelos desechables. Y no hay mucho problema. Hay problema, pero no mucho. Pero eso no se puede hacer con el evangelio
de Cristo. Porque solo hay uno. Porque en eso descansa mi vida, presente, futura, y la vida de aquellos que me rodean. Termino con esta pregunta. ¿Cuánta lealtad tenemos al Evangelio de la gracia de Dios? ¿Cuánta lealtad tenemos? ¿Y por qué seríamos capaces de cambiar esa lealtad? Hoy en día muchos cambian su lealtad. No lo hagas tú. Por la gracia de Dios. Oremos de ti. Señor, este Evangelio por el cual creímos, por el cual fuimos salvos, si no creímos en vano, Señor, porque creer en ti, creer en tu consejo, creer en tu mensaje, creer en la historia de salvación, la historia más hermosa de amor, creer que lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente para salvarme y para mantenerme en tus caminos salvo, porque tú eres suficiente, Dios, porque la salvación es perfecta, porque tú la das. La salvación es eterna, no es parcial. La salvación se tiene o no, porque como dijo el apóstol Pedro, el Espíritu de Dios lo tenemos o no lo tenemos. Y si alguno tiene el Espíritu de Dios, este es de Dios. Ayúdanos, Señor, convencidos, salir de aquí convencidos de que la lealtad es para ti, no para el hombre. Cuando el hombre se desvía, no nos debemos desviar con él. Nuestra lealtad es hacia ti, Señor. Es hacia tu palabra, viva y eficaz. Y esa lealtad no solamente nos hace creerlo, vivirlo, pero también expresarlo a otros. Porque otros necesitan encontrar el camino, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús. Nadie es leal cuando oculta lo que cree. Nadie es realmente leal cuando, Señor, evita hablar de ello. Señor, ayúdanos a que esta semana tengamos esa oportunidad de darnos cuenta cuán leales somos a ti y a tu palabra. Y ayúdanos a aprender tu palabra y nos sostenga durante estas semanas estudiando la carta a los Gálatas. Guíanos, Señor, a tu verdad. Tu palabra es verdad. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén.